Hola, tengan todos muy buenas noches en este viernes 8 de mayo. Ayer fue el Día del Soldado. Muchas felicitaciones en esta coyuntura de pandemia, pero es importante felicitarlos la labor que están haciendo ahora y que han hecho por mucho tiempo en el país, apoyando a la Fuerza Armada en el combate a la criminalidad de pandillas. Ha sido bastante valiosa. Entendemos que no están bien remunerados y que a pesar de eso entregan su vida para salvaguardar la seguridad de todas las personas y en esta ocasión para coadyuvar al combate de la pandemia del COVID-19 en el país. Y bueno, dentro de todo, pues muchas gracias por la labor. Son en verdad personas muy valiosas para nosotros, no todos lo reconocen así. Esperamos que se les reconozca en un futuro como se lo merecen en realidad. No solamente ustedes, sino que muchos sectores, pero bueno, aparte de que somos un país muy pobre, también hemos estado empobrecidos de parte de muchos de nuestros funcionarios. Así iniciamos este viernes de plataforma, 8 de mayo, ya lo repetimos, tenemos muchas cosas importantes. Ayer fue un día bastante especial en el sentido que se nos recordó qué es lo que tenemos que considerar mucho el día de las votaciones el próximo año, por qué vamos a votar, por quién vamos a votar, qué esperamos y pero sobre todo qué es lo que les vamos a exigir a estas personas que lleguen el próximo año, porque no se trata de quitar a los que no han dado resultado en muchos años, sino que se trata que los que lleguen no lleguen a seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo los que están actualmente. Eso lo hemos discutido muchísimas veces. Sobre todo el tema del fuero constitucional lo vimos en las primeras plataformas, no recuerdo si la segunda o la cuarta, pero allá en las primeras plataformas discutimos este mismo tema. Y ayer fue el día en el que la Asamblea Legislativa le recordó al país quién verdaderamente manda, quién verdaderamente construye el sistema legal en este país y quién verdaderamente, sobre todo, se encuentra blindado de cualquier tipo de proceso que cuestione su disciplina, que cuestione su moralidad, que cuestione su actuar conforme a la ley. De hecho, fíjense qué curioso que ustedes no necesitan ser abogados para darse cuenta que incluso ustedes leen el artículo 385 y 386 del Código Procesal Penal y ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, que también efectuó un procedimiento más o menos similar sobre fuero constitucional en relación a jueces, y ni siquiera ellos tienen ese blindaje de si no se resuelve que se pase a la Cámara para el proceso penal correspondiente, se archiva. Una vez archivado, dice el artículo, me parece que es el 133 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, establece que una vez archivado, no se puede volver a hacer un antejuicio contra la misma persona por los mismos hechos. Aquí no se vale que si hay una nueva Asamblea Legislativa o que si el funcionario pasó a otro cargo, que también goza de fuero, porque recordemos que el fuero constitucional es una prerrogativa del cargo, no es de la persona. Entonces, no varía la situación por cambiar esto que estoy mencionando, sino que simplemente una vez archivado, ya esto, olvídense que existe el antejuicio contra el señor Norman Quijano por los hechos por los que se les estaba antejuiciando anteriormente. Fíjense qué triste porque le dijo la Asamblea Legislativa el día de ayer al fiscal general de la República, no señor, aquí usted no va a hacer valer los intereses del Estado ni de la sociedad con nosotros, no puede. No, señores de la Corte Suprema de Justicia, o mejor dicho, al órgano judicial, le dijo también la Asamblea, ustedes están equivocados, nosotros tenemos la razón y ni porque ustedes, ni con la Fiscalía, ni con todos los poderes del Estado juntos, instituciones disciplinarias y todo lo que ustedes quieran, no pueden contra nosotros porque nosotros tenemos la correlación de fuerzas y vamos a hacer lo que queramos y nos vamos a proteger como lo hemos hecho siempre y como lo vamos a seguir haciendo hasta que se nos permita seguirlo haciendo. Está en nosotros como votantes permitirles el que lo sigan haciendo. Mucho pan para Ciudadanos el próximo año y se les ha olvidado eso. El caso es que recordemos que fue Godofredo Salazar, que fue quien conoció en el especializado de sentencia C el caso Cuscatlán, donde sale toda esta situación con el testigo Noé, que por cierto me hizo mucha gracia que incluso hasta la defensa mencionara que el testigo Noé la primera vez que declaró dijo la verdad. Ese testigo en esa ocasión fue espontáneo, fue sincero, fue honesto, todo, pero ya ahora ya es el testigo mentiroso, el testigo que hace negociación de 20 homicidios, 30 homicidios, que no tiene responsabilidad de ningún tipo, que todo se le perdonó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allá, aquella vez, sí, ahí sí dijo la verdad, ahí sí fue honesto y sincero. Ahora
esta vez no le crean porque esta vez todo es un invento, esta vez todo está montado, y aquí está nuestro súper testigo, el pastor, que no recuerdo el apellido, pero que todos le hemos visto circular en las redes. Lastimosamente no se dio mucha publicidad, no se tocó ese tema porque no era el estadio procesal de tocarlo, pero este pastor tiene fotos en donde está abrazado con el señor Quijano, en donde aparece que dice yo soy Calleja, con la bandera de Arena. Entonces yo digo, si cuestionan o cuestionaron al testigo criteriado que lleva fiscalía, que el juego de Alfredo Salazar, que se hubiera tenido en ese momento como imputados a estas personas que ahora están siendo procesadas unas en proceso penal común, ahí está el alcalde de San Salvador enfrentando el proceso y otras personas y otros que están pendientes y está también, entonces, ¿y por qué el juego de Alfredo dice inventando también? Es decir, el fiscal general hizo un pésimo trabajo, el fiscal general aquí, el fiscal general allá, y el juego de Alfredo también estaba inventando. No, señores, no es así. El juego de Alfredo lo dijo con fundamento porque él sí inmedió la prueba y la revisó, la analizó y concluyó, y por eso remitió certificación a la Fiscalía General de la República para iniciar proceso en contra de funcionarios dentro de los cuales estaba incluido el señor Quijano. Ahora, recordemos que yo siempre señalé que era un absurdo que el fiscal general de la República llamara como testigo al señor Quijano, porque esto podía ser contraproducente. El señor Quijano es una persona que goza de fuero constitucional. Como tal, hay una limitación. Ya la vamos a ver más adelante porque no recuerdo ahora mismo cuál artículo es, pero hay una limitación en el Código Procesal Penal en donde se establece que las personas que gozan de fuero constitucional no se les puede hacer una persecución personal. A estas personas tienen que hacerse los actos de investigación urgentes lo más inmediato, que no impliquen perseguir o investigar directamente a la persona con el único objeto de iniciar el antejuicio. Mucho se habló, el diputado Mazariego, y de que la prueba no era contundente. Mire, señor, si la ley le prohíbe al fiscal general llevar prueba contundente porque eso implicaría una persecución personal contra el señor Quijano. No se puede hacer. Qué lástima que siendo abogado no se puso a leer un poquito el Código Procesal Penal aunado a la Constitución de la República y todo el desarrollo de un proceso, sobre todo de las facultades ilimitantes que tiene un fiscal general de la República, y eso es fundamental. No puede hacer persecución personal contra el aforado, contra el que goza del privilegio. Lo que ya tenía es, y que no es poco, porque tampoco se limitaba a lo que decía Noé. Esa fue la forma más burda de justificar una decisión que matiza lo que realmente conocemos como una clara impunidad, como una clara postergación de actos impunes, porque es lo que estamos haciendo, es protegiendo. Cuando les dicen Quijano somos todos, perdón, Quijano somos todos, ¿quién? ¿Qué quisieron decir con esa frase? Quijano somos todos es un irrespeto al pueblo porque es una forma de decirles, mire, aquí entre nosotros nos vamos a proteger todos siempre y solo cuando queramos vamos a sacrificar a alguien para que se diga que la democracia está funcionando. Pero decir que la prueba no era contundente, si para eso es el proceso penal, señores, hay 3 etapas, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en la primera instancia, y la más básica es la etapa que se le llama instrucción. A esa etapa es la etapa de la investigación. En esa etapa se recopila toda la prueba. Allí se vuelve contundente una acusación o contundente la necesidad de liberar a alguien de una responsabilidad. No es en un antejuicio en donde la única facultad que tenían era verificar que no era objeto de persecución política el señor o de una acusación calumniosa, que había causa probable o que habían elementos de una causa probable. Y lo sabían. Miren, si es que todos se limitaron, el pastor desmintió a Noé, el pastor amigo del procesado. Pero bueno, aparte de eso tenemos entrevistas del señor Ruano que murió, tenemos aquellas entrevistas televisadas también en donde confrontó en una ocasión a Mason y en otras grabaciones de noticias en donde él mismo dice que el señor Quijano estaba al tanto de absolutamente todo. Tenemos también incluso declaración del mismo expresidente del COENA, el señor Velado, que confiesa que se entregó dinero para que se entregara a las pandillas. Tenemos las mismas declaraciones del señor Mason. Tenemos otros testigos criteriados que dan fe que las reuniones se dieron. Es decir, aquí no se trataba de probar culpabilidad o inocencia y los diputados se creyeron en realidad jueces. En especial, me causó mucho, yo no sé, es un encuentro de emociones bien complejo porque realmente escuchar, nosotros vemos en audiencias los que somos litigantes y hemos conocido de muchos fiscales que cuando les dan la orden
y ellos van y defienden cuando son los que tienen que acusar y defienden porque lo que están pidiendo es un sobreseimiento definitivo, es decir, quitarle el cargo a la persona. Entonces, ni modo, les toca poner cara dura y hacer cosas que no deben de hacer, que tienen que decir, no, no lo hago y ya. Pero entonces aquí tenemos por el otra parte un fiscal que vino a defender al señor Quijano, pero a pedir un proceso contra él. Era entre contradictorio, entre medio hipócrita, no lo sé, pero realmente nos duele como ciudadanos que nuestros impuestos estén ahí, en esa gente. Y por otra parte, fíjense que qué curioso, si tienen la oportunidad de volver a escuchar la plenaria, pongan atención cuando el fiscal está diciendo, hubo pastores y no pastores, dice, ni siquiera tuvo el valor de decir hubo pastores y hubo pandilleros, o hubo pastores y expandilleros, no tuvo el coraje de decirlo así, y todavía dice hubo pastores y no pastores, y uno se queda, o sea, hello, perdón, pero en realidad es indignante. Y dice, son personas que se quieren reinsertar, son pandilleros, señor, o son expandilleros, así se llaman. ¿Cuál es la vergüenza de decirlo? ¿O es por la vergüenza que usted estaba también de defensor del señor Quijano? Sí, miren, ahí varios diputados hubieran encajado perfectamente en el equipo de la defensa, porque en realidad una oratoria bárbara que serviría perfectamente para los alegatos de conclusión en un juicio penal, defendiendo. Todos definitivamente haciendo eso. Y dice, pedí la declaración anterior del pastor para verificarla y todavía le contesta la fiscalía, fíjese que el señor pastor no se la podemos mandar porque se está verificando si el señor tiene calidad de imputado también. Entonces, amigo del procesado, probable imputado, y yo le voy a dar más fe a este que a aquel, y todavía se atreven a decir otros, es que estos no eran delitos de sangre, no eran delitos de corrupción, perdónenme, pero ¿y entonces qué son? Arreglar posibles elecciones, hacer negociaciones con pandillas, no son actos de corrupción, no son actos de sangre, discúlpenme, pero esa es la ofensa más grande que nos hicieron el día de ayer cuando todos estamos conscientes que la corrupción mata y mata más que las pandillas y no vemos la sangre y por eso la gente no los odia tanto como odia a los pandilleros, pero son iguales o peores porque matan y matan bastante. No tenemos la educación que deberíamos de tener, no tenemos el derecho al agua potable que todos deberíamos de tener, no tenemos hospitales, no tenemos suficientes medicinas, no tenemos mucho de todo por lo que se han robado en estos años. Y empezamos a hacer cuentas, todo lo que se ha hecho en evasión de impuestos del gran capital, todo lo que se ha hecho en condonación de impuestos al gran capital, todo lo que se gastó en el chaparral, casi $1,000 millones, todo lo que se ha malversado, que nadie ha rendido cuentas, incluso sobre todo y en específico Arena y el Frente en estos 30 años, en tema de gastos reservados, que casi son otros $1,000 millones, y todos los casos de corrupción. Y miren, si podemos empezar una lista interminable acá de todo el dinero que ahora se está prestando, que nos está haciendo que tenemos un 90% de deuda, es decir, que de lo que ganamos, tenemos de 100, 90 se deben. Es decir, es insólito y que estemos en esta situación por nuestros gobernantes. Pero bueno, y hablaban de la sana crítica y de la duda, si es que miren, eso es, la duda y la sana crítica son cuestiones que se verifican en un juicio. La sana crítica la aplica el juez que dicta la sentencia, el juez que aplica la lógica, la sana crítica, para evaluar la prueba que aquí no hay, obviamente, porque todavía no ha habido una etapa de instrucción. Entonces, la experiencia, y dicen, en caso de duda, no podemos meter preso a una persona que probablemente sea inocente, mejor lo dejamos libre si hay duda. Pero ¿cuál duda si es que todavía no ha habido proceso? No, es decir, miren, nos quisieron, ha sido un insulto tan grande que de verdad, qué indignación, pero bueno, ya pasó, sáquense de la cabeza eso porque no hay antejuicio de nuevo. Lo que queda son las elecciones del próximo año y la anotación de cada una de las personas que votaron en contra y sobre todo los que no llegaron. Recuerden que faltaron alrededor de 10 diputados que no se hicieron presentes. ¿Qué justificación tendrán para haberle fallado al país de esta manera? Porque por 2 votos no se logró el desafuero. Es decir, no llegaron con toda la intención del mundo. Sabemos de qué. Por otra parte, y fíjense que todavía en las exposiciones que van haciendo los diputados se van dando cuenta que hablaron de la duda y que eso es el error más grande, o de los errores, del montón de errores, era de los más grandes que se cometían, y entonces empezaron a hablar de repente de certeza. Bueno, ¿y qué certeza tenían, verdad? Con tanta prueba, pero bueno, así las cosas. Creo que ya ni siquiera vale la pena porque después hasta se terminaron victimizando ellos con eso de todos somos Quijano, aquí todos somos perseguidos políticos, hoy por ti, mañana por mí. Ya se miraba venir porque de los 60 días que tenían para emitir el dictamen se tomaron los 60 y normalmente en este tipo de casos uno necesita siempre más tiempo.
y no ocuparon su prórroga o ampliación del plazo a otros 60 días más. Entonces lo que hicieron fue apurarse, sacar todo esto ya y salir del problema. Porque eso es lo que han hecho. 60 días no eran suficientes para ver un caso tan complejo como este, ni mucho menos para tener una certeza. Así que desde el principio ya se miraba venir. Y dicen, así que de esto lo que quiero sacar como conclusión, ustedes saben que a mí me gusta criticar, pero también tratar de construir. Lo he dicho muchas veces y necesitamos o eliminar el fuero o reformarlo. El modelo de Colombia es idóneo, es muy bueno, deberíamos de aplicarlo, ya lo he hablado muchas otras veces, no lo voy a repetir ahora, pero si bien es cierto que tenemos que definitivamente hacerle una reforma al tema del fuero constitucional, no es posible que los mismos diputados decidan el futuro de un proceso penal que es justo y que debe de darse por respeto a la ciudadanía y que sean ellos mismos los que se resuelvan entre ellos, o que la Corte Suprema de Justicia sea ella misma la que decide si los jueces van o no van también. Es decir, ellos son jueces y partes, eso está prohibidísimo. Y la misma Constitución, fíjense que aquí hay una violación bien grande al debido proceso en este tema del antejuicio, porque todos que tenemos una resolución en contra o a favor tenemos un derecho a que una instancia superior o una instancia diferente revise nuestro caso. Eso se llama segunda instancia, el derecho de la revisión de su sentencia. No existe en el proceso de antejuicio. Esto de que se archive y de forma definitiva es violatorio del debido proceso, es inconstitucional. Tiene que haber una instancia superior que pueda revisar esta decisión y que dé el margen de maniobra para que la ley prevalezca, para que lo justo prevalezca, para que lo correcto, que repetían tanto ayer, prevalezca. Pero bueno, así las cosas. Definitivamente confundieron la duda sobre la inocencia y la duda sobre los indicios. Indicios habían y habían muchos, y entre ellos unidos, es decir, periféricamente se corrobora medianamente lo que dice el testigo Noé, y por eso se necesitaba el juicio, para que Quijano se pudiera defender y para que la fiscalía tenía la oportunidad de presentar su caso. Por otra parte, bueno, dice, ¿y ahora qué? Es cierto que se critica porque no se me puede quedar fuera un tema que se tocó, y eso es muy cierto. La fiscalía, miren, si en el caso de Funes, el juez Quinto de Paz les ha dado una regañada y les dijo que si de 60,000 cajas que llevaron, 35,000 no sirven para nada, ni siquiera a ellos como fiscalía, que solo lo hacen para empapelar a la contraparte. Eso también es una realidad. Hay una grave falencia de depuración de información en casos complejos de parte de fiscalía, que lo hace divagar a uno mucho. Y eso es una gran verdad, no lo vamos a ocultar. Es decir, que este caso haya sido una triste puñalada por la espalda al ciudadano salvadoreño común, no significa que no vamos a decir que la fiscalía tiene falencias, y las tiene muy graves también, que se hayan llevado cualquier cantidad de documentos que muchos no fueran útiles. Eso es muy común. Tienen que hacer una depuración muy grande, el trabajo es bastante deficiente muchas de las veces. En esta ocasión es la primera vez en esta fiscalía que yo escucho el tema del exceso de papeles, pero igual eso tenía que haber llegado a un juez que es el que valora o los elementos indiciarios que pueden dar pie para una instrucción de un caso, no son los diputados. Aquí era de ver si había una persecución política y si el proceso daba para que se pudiera investigar penalmente, y si daba. No seamos, es decir, seamos serios, seamos responsables, si daba. Pero bueno, no se dio. Ya sabemos porque la correlación, esto era político, el número correlativo necesario lo tenían ellos y no la ley, valga la redundancia, pero bueno, así son las cosas. Hay un tema importante que no puedo, porque se me está terminando el tiempo, que no puedo dejar de hablar, y es que mucho se habló sobre el decreto 22. Siempre con el ánimo de construir voy a decir lo siguiente: hay vacíos de ley hay vacíos muy importantes que generan daños colaterales bastante duros, que en estos días ya tendrían que estarse paliando, porque si bien es cierto que es necesario la restricción de movilidad, y esperemos que funcione para poder verdaderamente comenzar gradualmente. Miren, si es que hay que reinventarse, hay que ser creativos, hay que pensar afuera de la caja, cómo se va a comenzar a hacer, porque ya vimos qué es lo que pasó en todos los demás países que han reabierto o han reaperturado incluso gradualmente, qué es lo que ha pasado, es un rebrote. Entonces tenemos que pensar afuera de la caja, ser creativos y definitivamente reinventarnos para ver cómo se va a hacer ese proceso, porque es una dinámica que se tiene que seguir de por lo menos un año. Pero si nosotros vemos que hay gente que le toca hoy salir,
Ya me mandó un mensaje al gobierno qué números de DUI tocan hoy, 3 y 4, no recuerdo. Pero, y estas personas, si necesitan ir a hacer sus compras y no tienen transporte, ¿cómo van a hacer? Es decir, estas son personas que realmente uno tiene que pensar en ellas, son el daño colateral, pero que tiene que, también no se les puede dejar ahí. Hay casos en los que, yo le voy a poner este ejemplo que quizás no sea el de todos, pero por lo menos yo hago compras por muchos días. Yo necesito ir a un supermercado donde yo compro más y más barato, porque también la economía es importante. No me puedo mover de San Salvador hasta ese municipio a hacer las compras, entonces como que mucho no me sirve tampoco esa situación. O la gente que no tiene DUI, ¿cómo va a ser para justificarse? También, si no tienen vehículo para ir a trabajar, se dio muy poco o nulo margen de maniobra a las empresas excepcionadas para darle solución a la gente que necesitaba transportarse para trabajar. Yo escuché de por lo menos 3 empresas que muchos de los empleados no les llegaron a laborar ayer, entonces están excepcionadas, pero no tienen empleados. Hubo un margen de maniobra que no se les permitió realizar con más tiempo. Y sabemos que la pandemia no nos espera, es cierto, pero en la medida de lo posible hay que ir resolviendo todas estas situaciones. Es un daño colateral que no se puede dejar permanente, hay que irlo resolviendo, como todo lo vamos a ir mejorando con el tiempo, hay que irles resolviendo también a estas personas. Y, por cierto, antes de cerrar, porque sí me gustaría que se revisara, es decir, estas regulaciones para que no sean tan duras, o que sí son duras, pero que tengan también respuesta para las personas que no tienen cómo hacer. Es importante el llamado a la policía para que no haga más abusos, porque sí se dieron en el pasado. El filtro que hagan tiene que ser muy tolerante, tienen que ser muy conscientes que hay muchas personas, imagínense en un caso de emergencia y no le toque a su DUI salir ese día, o usted no está entre los excepcionados, pero usted tiene emergencia de salir y sale, una emergencia de verdad de emergencia, se lo pueden llevar. Ahora, el criterio ya no quedó en el policía ni tampoco en el elemento de la Fuerza Armada que está colaborando, sino que ahora es trasladado a la persona que hace la evaluación clínica, es decir, el médico epidemiológico, me parece que es, y este es el que, en caso que tiene síntomas, a cuarentena donde no haya contagiados, y en caso de no síntomas, ahí es donde está el cuestionamiento que se está haciendo. Recordemos que es el mismo médico el que va a decidir si no tiene síntomas, porque ese es el vacío que yo siempre dije que la resolución de sala tenía, que dice que si son asintomáticos es la única manera en la que se pueden llevar. Discúlpame, pero más de la mitad de los contagiados en el país han sido y siguen siendo al día de hoy la mitad asintomáticos. Entonces ustedes no pueden excluir esa categoría, ustedes no son doctores, leamos un poquito, la mitad son asintomáticos. Entonces el criterio es el del médico que evalúa, que tiene la potestad de mandar al domicilio a terminar la cuarentena o mandar a un centro de cuarentena. Entonces ahí es donde se trasladó ahora esa discrecionalidad que esperemos que no va a ser abusada. No se está estableciendo como sanción andar afuera, sino que se le está llevando obligatoriamente, hasta aún en contra de la voluntad de la persona, a esa evaluación. Y ahí es el médico el que va a decidir. Por lo demás, a mí me parece que todo está en una armonía perfecta con la ley de emergencia, el decreto de emergencia, el 593, que ha venido siendo prorrogado, con el decreto 639, el 22, es decir, del Ejecutivo, con el 639 del Legislativo, el artículo 8 da las facultades para hacer lo que se está haciendo. Sí es duro, pero es necesario. Creo que se puede mejorar y se puede mejorar siempre. Todo es perfectible en la vida. Y por último, el vocero del gobierno tiene que ser un empleado del gobierno. No podemos nosotros dejar de criticar lo que ha sucedido en el pasado. Y si bien es cierto, nosotros sabemos de la confianza que goza, por supuesto, su hermano del presidente, el señor Karim, y que es muy inteligente y apoya bastante, pero el vocero del gobierno tiene que ser una persona del gobierno por respeto a los ciudadanos. Así que esperemos que ese tipo de cosas mejoren. Carolina Recinos era la vocera anterior. Ojalá y se tomen en cuenta las críticas porque son para bien, no son con mala intención. Y con este tema, lastimosamente, bueno, lo de Quijano, ahí está. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Quiero dejarles un saludo para todos los que siempre nos sintonizan, Mori González en Sydney, José Bautista, Alfredo Trujillo, en general todos ustedes que están pendientes de las 7 de la noche, plataforma todos los días por TVX. Un saludo muy grande y por favor, ya no digan eso de quédate en casa, sí quédate en casa, pero recuerden que hay mucha gente que tiene hambre y que si tiene hambre y tiene que alimentar a su familia, pues va a buscar la manera de salir y solventar. Un saludo para todos, un abrazo, se les quiere mucho.